Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que, bueno, digamos que va a dar mucho de qué hablar. Si eres fan de las series turcas, si sigues de cerca la vida de nuestros actores favoritos, y si te gusta cuando las cosas se ponen interesantes, entonces prepárate porque lo que vamos a desgranar hoy te va a dejar boquiabierto. Estamos hablando de Can Yaman, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, y de su relación, o más bien de lo que se dice sobre ella, con la talentosa Demet Özdemir. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está generando muchísima expectación, y vamos a analizar qué es lo que Can Yaman supuestamente no se guarda y que podría dejarte sin palabras. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y posibles revelaciones, te invito encarecidamente a que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Es muy sencillo, solo tienes que darle al botón rojo de suscripción que encontrarás por aquí abajo y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros vídeos, porque ya sabes que aquí siempre traemos lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo. ¿Ya lo tienes? Perfecto, ahora sí, vamos al lío. Como bien saben muchos de ustedes, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkenzicus fue simplemente explosiva. Tan real, tan palpable que traspasó la pantalla y cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Las redes sociales ardían con cada escena, cada mirada, cada roce. Y claro, ante una conexión tan evidente la pregunta era inevitable, ¿son solo compañeros de trabajo o hay algo más? Pues bien, durante mucho tiempo, la pareja mantuvo un halo de misterio, alimentando los rumores con sus apariciones juntos, algunas interacciones sutiles en redes sociales, y esa complicidad que para muchos gritaba enamorados. La prensa del corazón turca, siempre ávida de primicias, no dejó pasar la oportunidad de seguirles el rastro y nosotros, los fans, nos convertimos en detectives improvisados, analizando cada detalle para intentar descifrar la verdad detrás de los flashes y los titulares. Pero, ¿qué es lo que se dice ahora? La pregunta clave que planteamos hoy es si Can Yaman, conocido por su personalidad directa y a veces un poco controvertida, se está guardando algo contra Demet. Y la respuesta, o al menos lo que se murmura, es un rotundo no. Parece que Can Yaman, cuando habla de Demet, o cuando la situación lo amerita, tiende a ser bastante abierto, y no teme expresar sus opiniones o sentimientos. Esto, por un lado, es algo que sus fans aprecian mucho, esa autenticidad que lo caracteriza. Sin embargo, también puede ser un arma de doble filo, porque sus declaraciones, a veces poco filtradas, pueden generar interpretaciones diversas y, por supuesto, mucha tela que cortar. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo Can Yaman ha sido muy elogiado por el talento de Demet. Ha reconocido en múltiples ocasiones su profesionalidad, su dedicación y su habilidad para darle vida a su personaje en Erkenzicus. Incluso después de que la serie terminara, ha habido momentos en los que Can Yaman ha sido consultado sobre ella, y sus respuestas, si bien a menudo profesionales, han mantenido un tono de respeto y admiración. Pero lo que hoy nos ocupa es si esa admiración se traduce en algo más, o si sus palabras actuales podrían implicar algún tipo de revelación inesperada o, como sugerimos en el título, dejar a Demet en una situación particular. Pensemos en algunos escenarios posibles. ¿Podría Can Yaman estar a punto de confirmar o desmentir definitivamente los rumores que los vincularon sentimentalmente en el pasado? Si es así, y considerando su naturaleza sincera, podría ser una declaración que marque un antes y un después en la percepción pública de su relación. O quizás, y esto es donde la intriga aumenta, podría estar a punto de revelar detalles sobre la dinámica de trabajo que tuvieron, o incluso sobre aspectos personales de Demet que él haya podido observar durante su tiempo juntos. Cuando decimos que no se guarda nada, nos referimos a esa posible ausencia de filtros, esa capacidad de decir lo que piensa sin temor a las consecuencias. Es importante recordar que la vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública es analizada al detalle por fans y por la prensa. En el caso de Can Yaman, su fama internacional lo ha expuesto a un nivel aún mayor de escrutinio. Su paso por Italia, su participación en producciones internacionales, todo ello ha ampliado el círculo de quienes siguen cada uno de sus movimientos. Y en este contexto, cualquier comentario suyo sobre una colega tan cercana como Demet Özdemir, con quien compartió un proyecto tan exitoso, adquiere una relevancia especial. Hemos escuchado y leído muchas especulaciones sobre su relación. Hubo quienes creyeron firmemente que eran
Reja basándose en la intensidad de su conexión en pantalla y en algunas fotos que circularon. Otros, más escépticos, lo atribuyeron al excelente trabajo de actuación y a la química profesional. Lo cierto es que ambos han seguido caminos profesionales distintos desde entonces, y aunque mantienen una relación cordial, la especulación sobre un romance pasado persiste. Ahora, volviendo a la idea de que Kan-yaman no se guarda nada, ¿qué podría significar esto en la práctica? Podría referirse a que si se le pregunta directamente él responderá con total honestidad, sin ocultar detalles. Por ejemplo, si le preguntaran sobre los rumores de romance, en lugar de esquivar la pregunta o dar una respuesta ambigua, podría ser que diga algo directo y concluyente. Imaginen la repercusión de un sí, estuvimos juntos, o un no, nunca fuimos más que amigos y compañeros. Ambas declaraciones, por sí solas, tendrían un gran impacto. Pero la cosa puede ir más allá. Quizás la declaración que te dejará sin palabras no sea solo sobre ellos como pareja, sino sobre el carácter o las experiencias de Demet. Kan-yaman, al ser un actor de gran popularidad y con una gran cantidad de seguidores, tiene una plataforma importante. Si él decidiera compartir alguna anécdota, alguna observación sobre Demet que revele un lado menos conocido de ella, podría ser algo muy revelador. Piensen en cómo a veces los compañeros de rodaje, al pasar tantas horas juntos, llegan a conocerse muy bien. Y si Kan-yaman decide compartir esas observaciones, sin ningún tipo de tapujo, bueno, ahí es donde entra la posibilidad de que Demet quede sin palabras, o al menos sorprendida por lo que se ha hecho público. Por supuesto, debemos ser cautos. La prensa del corazón a veces exagera, y las redes sociales pueden ser un caldo de cultivo para rumores infundados. Sin embargo, la reputación de Kan-yaman como una persona directa y que no teme expresar sus opiniones es bien conocida. Ha tenido sus momentos de controversia precisamente por su franqueza. Así que cuando decimos que hoy vamos a desgranar algo que podría dejarte sin palabras, no es solo un gancho, sino una consideración basada en su personalidad y en la expectación que genera todo lo relacionado con él y con Demet Özdemir. Podría ser que Kan-yaman esté preparando el terreno para hablar sobre algún proyecto futuro con Demet, y al hacerlo, revele detalles que hasta ahora desconocíamos. O quizás se trate de una reflexión más profunda sobre la industria, sobre la fama, y sobre cómo estas experiencias impactan en las relaciones personales, y use a Demet como un punto de referencia. Las posibilidades son muchas, y esa es la magia de este tipo de temas. Mantiene nuestra curiosidad viva. Lo que sí está claro es que si Kan-yaman decide hablar abiertamente sobre Demet, sea del tema que sea, tendrá un eco importante. La audiencia que los admira a ambos espera con ansias cualquier noticia sobre ellos, incluso después de tantos años. Y si esa noticia viene acompañada de la franqueza característica de Kan-yaman, pues prepárense, porque la conversación va a estar servida. No sería la primera vez que una declaración suya genera un revuelo mediático considerable, y si esta vez se trata de Demet, la expectación es aún mayor. Hemos visto cómo en ocasiones, las relaciones profesionales pueden volverse muy cercanas. Las largas horas de rodaje, la intensidad de las escenas, todo ello crea un vínculo especial. Y si a eso le sumamos la química innegable que ambos proyectaban, es comprensible que los rumores de romance no solo nacieran, sino que persistieran en el tiempo. Ahora, si Kan-yaman sin filtro alguno, decidiera compartir su perspectiva sobre esa época, o sobre Demet como persona y profesional, podría ser revelador. Podríamos estar ante una situación en la que Kan-yaman, al ser consultado sobre su relación pasada con Demet, no se limite a un escueto, éramos amigos, sino que ofrezca detalles o reflexiones que profundicen en la naturaleza de su vínculo, quizás explicando por qué no prosperó, o destacando aspectos de la personalidad de Demet que él admira o que quizás, en su momento, fueron fuente de, bueno, de algo. Y ese algo es lo que nos tiene intrigados. En resumen, el titular y la propuesta de hoy se basan en la premisa de que Kan-yaman, conocido por su franqueza, podría estar a punto de hacer una declaración sobre Demet Özdemir que rompa con lo esperado, que sea inesperadamente reveladora, y que, como decimos, te deje sin palabras. Ya sea confirmando o desmintiendo rumores, compartiendo anécdotas personales, o reflexionando sobre su tiempo juntos, la clave está en esa falta de filtros que tanto lo caracteriza. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis por hoy. Hemos explorado las posibilidades, hemos desgranado la intriga y hemos reflexionado sobre lo que podría significar que Kan-yaman, el actor conocido por su sinceridad, hable sin guardarse nada sobre Demet Özdemir. Esperamos que este vídeo te haya
Ha resultado tan interesante y entretenido como a nosotros nos ha gustado prepararlo. Ahora, la pregunta es para ti, ¿qué crees tú que podría decir Can Yaman? ¿Cuál es tu opinión sobre la relación que tuvieron o que se especuló que tuvieron? Nos encantaría leer tus comentarios aquí abajo. No te cortes y comparte tus ideas con la comunidad. Y si te ha gustado este vídeo y quieres seguir recibiendo contenido así de jugoso y analítico, no olvides darle un buen me gusta. Tu apoyo es fundamental para que sigamos adelante. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Mil gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.